Nunca imaginé que una pregunta tranquila durante la cena se convertiría en una escena tan dolorosa y humillante frente a mis nietos. La mesa acababa de ser servida. Pollo asado, puré de papas, guisantes que Rachel sabía que me gustaban. Los niños ya estaban comiendo, su risa resonando en las paredes gris claro de su pulida cocina suburbana. Me costó todo pedirlo. Mi garganta se sentía como papel de lija, pero tragué y lo dije de todos modos. Rachel, ¿sabes qué pasó con mi tarjeta de débito? No puedo encontrarla por ninguna parte. El silencio que siguió fue inmediato. Los ojos de Rachel se levantaron de su plato. La vi estrechar las pupilas. Los niños seguían masticando, ajenos, pero yo sabía que la tormenta acababa de llegar. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, su voz delgada y fría. Solo, comencé, luego me detuve. No había un solo. Nunca lo había. Antes de que pudiera terminar, ella se levantó de su silla. Sus manos no temblaban. Su voz no se elevó. Pero sus dedos se enredaron en mi cabello como una garra. Mi cuero cabelludo ardía. Nunca me cuestiones frente a mis hijos. Susurró en mi oído. Nunca. La habitación giró. Miré a mis nietos. Emma con puré de papa en la barbilla. El tenedor de Jacob congelado en el aire. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Ahí fue cuando supe que ya no importaba. No grité. No lloré. Ni siquiera me inmuté cuando finalmente me soltó. Alcancé mi abrigo con manos temblorosas y salí por la puerta principal, cerrándola suavemente detrás de mí. Nadie me siguió. El frío golpeó como una segunda bofetada, pero fue un alivio. Al menos era honesto. Estuve de pie en la acera con mis pantuflas, mi cuero cabelludo aún punzante, observando mi aliento elevarse en pequeñas nubes. No tenía a dónde ir. Sin billetera, sin efectivo, ni siquiera mi teléfono. Pero no podía volver a entrar. No podía pretender más. No después de eso, porque eso no era solo ira. Eso era posesión. Esa era una mujer que pensaba que podía salirse con la suya. Caminé hacia el final de la calle, mi corazón latiendo en mi pecho, sin saber si era miedo o traición lo que latía tan fuerte en mis oídos. Probablemente ambos. Al doblar la esquina, finalmente me dejé susurrar la verdad. Ella amaba mi dinero más que a mí. Y así, algo en mí cambió. No sabía a dónde iba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que no volvería. Esa noche, terminé en un banco fuera del refugio para ancianos donde solía ser voluntario antes de que Rachel me llevara a su habitación de invitados. Nunca imaginé que lo necesitaría yo mismo. La recepcionista ni siquiera me reconoció al principio. Debía haberme visto como un fantasma, empapado y mudo. Me ofreció una manta. Le dije que no estaba roto, solo comenzando de nuevo. No insistió. Dentro, las paredes olían a blanqueador y segundas oportunidades. Mi habitación era apenas más grande que el armario que Rachel limpió para mí. Pero era mía. Cerré la puerta, la aseguré, me senté en la cama y escuché la tormenta. No lloré. Solo respiré lento, constante, y comencé a planear. Saqué mi pequeño diario de cuero de mi bolsa, la única cosa que logré meterme debajo del brazo antes de salir. Abrí una página en blanco y empecé a escribir despacio, con cuidado, honestamente. Día 1, escribí, mi hija me agarró del pelo esta noche. No porque gritara o maldijera o pidiera algo irrazonable. Solo pregunté sobre mi tarjeta de banco. Mi letra temblaba. Aún así, seguí escribiendo. Ella dijo que se encargaría de todo después de que su esposo Jason muriera. Sus ojos eran suaves cuando lo dijo, y yo le creí. Tonta. Debería haber conocido ese tono. No era consuelo. Era conquista. Jason había estado muerto 5 meses cuando me mudé. Un ataque al corazón. De repente, dejó a Rachel tambaleándose. Me pidió que me mudara solo hasta que se recuperara. Dijo, mamá, no es como si tuvieras a nadie más, y yo me encargaré de todas las cuentas para que puedas descansar. No discutí. Estaba sola, cansada. Se sentía bien ser necesaria de nuevo. Lo que no noté en ese entonces, lo que no podría haber sabido, era cuán rápido la ayuda se convertiría en control.
Rachel comenzó redirigiendo mi correo por conveniencia. Luego vino la oferta de combinar cuentas solo para que todo fuera más simple. Tomó mi teléfono para configurar un plan familiar. Pronto no pude iniciar sesión en nada sin pedirle. Mi dinero, mis citas, incluso mi boletín de la iglesia. Todo pasaba a través de ella. Luego vino el silencio social. Le dije al pastor Grant, ¿no te sientes bien? Él dijo, orará por ti. Pero nunca le pedí que le dijera nada. Nunca tuve la oportunidad de despedirme. Intenté resistir una vez suavemente. Tal vez llame a Joan del círculo de oración. Rachel levantó la vista de su computadora portátil y dijo sin emoción, no necesitas a personas que solo se preocupan cuando necesitan oraciones, mamá. Y eso fue el final de eso. Las luces se atenuaron en el refugio. Otras mujeres, algunas charlando, otras en silencio, subieron a sus camas. Una mujer cercana roncaba suavemente. Otra cantaba una canción de cuna para sí misma. El aire se sentía pesado, denso con historias que nadie había pedido escuchar. Cerré mi diario y lo guardé de nuevo en mi bolsa. Acostándome, miré al techo, parpadeando contra las lágrimas que finalmente llegaron. No por dolor, sino por vergüenza. No vergüenza por lo que hizo Rachel, vergüenza por cuánto tiempo la dejé. Pensé que ayudarla era amor. Pensé que soltar el control era confianza. Pero esta noche demostró algo brutal e innegable. La confianza en las manos equivocadas es un arma. La oficina olía a tóner de impresora y café pasado. Estaba sentado en una silla de vinilo agrietada, con mi cuaderno apretado en mi regazo. Frente a mí, un joven abogado con ojos amables y una voz tranquila revisaba un grueso montón de formularios de admisión. No me había preguntado por qué estaba allí. No aún. En su lugar, me pasó un bolígrafo y dijo, tómate tu tiempo. No necesitaba tiempo. Necesitaba ayuda. Así que lo escribí todo. Cada detalle que podía recordar, la tarjeta de débito perdida, el correo que dejó de llegar, las cuentas conjuntas que nunca pedí abrir, la forma en que Rachel sonreía cuando les decía a los vecinos que yo era frágil, cómo se reía de mi confusión como si fuera algo tierno, algo de hija. Cuando terminé, le pasé los papeles. Él los hojeó por un momento, luego miró hacia arriba. Señorita Hastings, ¿cuánto tiempo ha estado esto sucediendo? Me detuve. Desde que ella perdió a Jason. Pero, en verdad, creo que comenzó mucho antes. Asintió, sin sorpresa. ¿Y dices que tus cuentas bancarias están a su nombre ahora? No, mi voz se quebró un poco. Aún están a mi nombre. Pero no he tenido acceso a ellas en meses. Ella tiene mi información de inicio de sesión, mis tarjetas. Cambia las contraseñas antes de que yo pueda. Él escribió algo. Luego, con cuidado, preguntó, ¿tienes alguna prueba física de coerción o fraude? Tengo un diario. Dije, y mi teléfono. Algunas cosas logré capturar antes de que ella lo tomara. Y algunos correos electrónicos que imprimí. No los tengo conmigo, pero puedo conseguirlos. Me sonrió un poco. Eso es más que la mayoría. Empecemos por ahí. Exhalé tan bruscamente que sentí como si un globo se desinflara. No era alivio, sino algo parecido. Reconocimiento. Quizás. No eres la primera, dijo. Más bajo ahora. Y no serás la última. Lo que está haciendo tu hija. Es explotación financiera. Es más común de lo que la gente piensa. Miré hacia abajo, a mi regazo. Mis manos temblaban. No por la edad, sino por la furia que no me había permitido sentir hasta ese momento. Ella le dice a todos que me está ayudando. Susurré que soy demasiado frágil, que no puedo recordar las cosas. Y lo peor, ellos le creen. Le agradecen. Dicen que es una santa. Asintió. Conseguiremos los registros y revisaremos todo. Si encontramos pruebas de mala gestión o fraude, podemos comenzar con una carta de demanda, posiblemente más. Las palabras sonaban extrañas, legales, frías, pero debajo de ellas había una corriente de algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Me levanté para irme. Y él me dio su tarjeta. Si ella intenta mover más activos, dijo. Llámame primero. No la confrontes. No te involucres.
Solo documenta y llama. Asentí, metiendo la tarjeta en mi billetera, la que ella aún no había encontrado. La mía secreta. Solo unos pocos dólares dentro, pero aún era mía. En el camino de regreso al refugio, pasé por la ventana de una tienda de comestibles. Las palabras de Rachel resonaban en mi cabeza. Se confunde fácilmente. Está sola, no piensa con claridad. Miré mi reflejo en el cristal. Arrugado, sí, desgastado, pero no roto. Ni de lejos. Solía ser la mujer que ayudaba a equilibrar todo el sistema contable de su iglesia. Enseñaba en la escuela dominical. Crié a un hijo a través de la adicción. Sepulté a un esposo. Sabía cómo se veía lo frágil, y yo no lo era. Deja que Rachel desfile un poco más con su disfraz de santa. Que pula su halo frente a sus amigos. Pronto, la luz en la que está disfrutando. Vendrá del fuego, ella misma lo dijo. 3 días después, se suponía que iba a ser una mañana tranquila. Estaba bebiendo café instantáneo de un vaso de papel, con mi cuaderno abierto, tratando de recordar si alguna vez me había gustado el sabor del té de manzanilla. Fue entonces cuando llegó la alerta. Alerta de transacción. 11,27465 retirados de la cuenta que termina en 4,219 pesos. Miré el mensaje, los números no tenían sentido al principio. No había gastado ni un centavo de esa cuenta. Ni siquiera tenía acceso. Mis dedos temblaban mientras desplazaba hacia abajo. Nota de pago inicial de Castle Motors. Mi estómago se heló. Ella no lo hizo. No podía haberlo hecho. Me levanté de un salto y corrí hacia la recepción, preguntando a la voluntaria de turno si podía usar la computadora del refugio. Era una cosa vieja, lenta y fallando, pero me dejó iniciar sesión en el sitio web del banco. Contraseña denegada otra vez. De nuevo, bloqueada, por supuesto. Me senté de nuevo en la dura silla de plástico, la realización cayendo como ladrillos en mi pecho. Rachel lo había hecho. Realmente había ido y comprado un auto a mi nombre. Un Tesla, probablemente blanco. Siempre decía que quería uno que coincidiera con su vibra. Y luego lo vi. Otra notificación enterrada en la carpeta de correo no deseado de mi correo electrónico de respaldo. Cambiaba a la estructura de beneficiarios del fideicomiso confirmada. No. Hice clic para abrirlo. El corazón acelerado. El correo era frío, clínico, el tipo que envían cuando alguien altera documentos financieros legales. Listaba el número de cuenta del fondo fiduciario, el que Jason había configurado para mí antes de morir. El que me hizo prometer que no tocaría excepto en verdaderas emergencias. Excepto que ahora no me listaba como controladora única. Listaba a Rachel Hastings como cofideicomisaria. Mi boca se secó. En algún lugar de esa pila de papeles que había firmado en la mesa de la cocina. Esas actualizaciones rutinarias, dijo, necesitaban mi firma. Ella lo había colado. Se había hecho cofideicomisaria. Y ahora tenía acceso total. Me alejé del escritorio y tropecé de regreso a la fría luz de la tarde. No podía respirar. No podía pensar. No era solo dinero. Era el último acto de cuidado de Jason. Era el fondo destinado a protegerme de este tipo de tormenta. Y ella lo había convertido en una compra desenfrenada. Vagabundeé durante varias calles. La sopa caliente del refugio había sido olvidada hasta que terminé sentada en un banco del parque bajo un frágil roble. El viento era cortante. Me mordía las mejillas, pero no me moví. Ella no solo robó. Lo planeó. Esperó hasta que estaba agotada, aislada, asustada. Luego cubrió su robo con sonrisas, pastel de cumpleaños y charlas sobre simplificar las cosas. Me abrazó mientras me robaba a manos llenas. Jason había confiado en ella. Yo también, y ella había utilizado esa confianza con precisión. Saqué mi diario de mi bolso, mis dedos rígidos por el frío, y escribí en líneas irregulares en la siguiente página. No solo está tomando mi dinero, está reescribiendo mi vida, convirtiéndome en la anciana indefensa que necesita ser salvada. Mientras tanto, ella es la que está quemando la casa. El folleto estaba pegado en el tablón de anuncios cerca del comedor del refugio. Taller gratuito de tecnología para mayores. Aprende a recuperar datos,
recuperar mensajes borrados y proteger tu privacidad en línea. Casi pasé de largo, pero algo en mí, curiosidad, tal vez desesperación, me hizo detenerme. Miré esas palabras, recuperar, mensajes borrados, y mis dedos temblaron. Rachel siempre había dicho que era demasiado mayor para entender la tecnología, que era más seguro si ella manejaba lo digital. Incluso se había reído una vez cuando le pregunté cómo hacer una copia de seguridad de mis fotos. Dijo, solo lo estropeas, mamá. Pero recordé algo que Rachel dijo una vez de pasada, casi casual, sobre vincular mi teléfono a su cuenta de la nube. Para simplificar las cosas, había dicho cuando Jason murió y todo se estaba desmoronando. En ese momento, asentí, confié en ella, la dejé manejarlo. Pero sentada allí después del taller, me pregunté, tal vez, solo tal vez, aún podría acceder a algo, cualquier cosa que me ayudara a entender o a escribir mejor o simplemente a recordar. Así que aquí estaba, sentada en un sótano de la biblioteca con otros 10 guerreros de cabello gris, escuchando a una joven paciente explicar cómo nada en línea desaparece realmente. Incluso si un mensaje se elimina, a veces se puede recuperar, especialmente si está respaldado en la nube. Mi corazón dio un salto. Después de la sesión, me quedé atrás, haciendo preguntas en voz baja. Ella me guió a través de los pasos. iCloud, Google Voice, herramientas de recuperación de aplicaciones. Lo anoté todo como un estudiante que estudia para un examen. De vuelta en el refugio, tomé prestada una computadora portátil comunal y seguí las instrucciones. Fue lento. Los sistemas no eran intuitivos. Mis manos estaban rígidas. Pero después de una hora de prueba y error, comenzó a aparecer una lista. Notas de voz eliminadas, cadenas de mensajes, archivos de respaldo, y luego la voz de Rachel. Borrosa al principio, luego clara e inconfundible. Quiero decir, vamos. Me merezco algo de ese dinero. Ella es mayor. Ni siquiera lo usa. Yo soy la que cría a los niños. Yo soy la que se ahoga en facturas. Ella debería estar agradeciéndome. Otro Dios. Si hace una pregunta más sobre su tarjeta bancaria, juro que gritaré. Le estoy haciendo un favor. Si supiera lo mal que estaban las cosas después de que Jason murió, entraría en pánico. Mejor mantenerla en la oscuridad. Y eso me ponía la piel de gallina. Les diré a los vecinos que está fallando. Eso me comprará tiempo si empieza a investigar. Cada uno era un pequeño cuchillo. Descargué todo. Mensajes, registros de llamadas, capturas de pantalla en una nueva memoria USB que compré con mis últimos 20 pesos. Etiqueté la carpeta como evidencia de Rachel Hastings. Sin adornos, sin drama, solo la verdad. Miré la carcasa azul de esa USB como si fuera una reliquia sagrada. Todo lo que ella siempre desestimó de mí, mi memoria, mi lentitud, mi edad, se había convertido en su punto ciego. Nunca pensó que yo descubriría esto. Me subestimó. Esa noche, me senté en la ventana del refugio, la memoria en mi palma como una promesa. En algún lugar del mundo, Rachel probablemente estaba sentada en su chasla, congratulándose por otra semana viviendo del dinero de alguien más. Quizás riéndose de la anciana que solía ser tan aguda y ahora ni siquiera podía llevar el control de una tarjeta de débito. Me pregunté si alguna vez pensó en cómo se siente, lo que le hace a una persona ser borrada tan completamente por su propio hijo. Ser invisible, inconveniente, un mueble viejo que alguien esconde en la esquina. Susurré al frío cristal. No más. Desde esa noche, no me movía como alguien roto. Me movía como alguien que está construyendo algo. Y esta vez, cada paso era mío. Margaret trajo la buena vajilla. Siempre lo hacía cuando algo no estaba bien. Nos sentamos en el pequeño patio detrás de su condominio, un arbusto de lavanda entre nosotras. 2 tazas de té astilladas llenas hasta el borde. Ella sirvió con cuidado y luego pasó el azúcar como una ceremonia. Aún sin preguntas, solo calidez, seguridad. Cuando finalmente hablé, mi voz se quebró. Compró un Tesla. Margaret parpadeó. Rachel. Asentí. Con mi dinero y tengo la prueba. Ella no se sorprendió, no lloró de indignación por mí, solo removió su té lentamente. ¿Cuánto tiempo has sabido? Dejé que el vapor me irritara los ojos desde ayer. Pero creo que he sabido por más tiempo.
en algún lugar profundo. Simplemente no quería creerlo. Margaret dejó su cuchara y se reclinó hacia atrás. ¿Recuerdas después del funeral de Jason cómo pidió a todos que se fueran temprano? Dijo que necesitabas descansar. Asentí. Me quedé para ayudar a limpiar. Ella me dijo entonces, no te preocupes, yo me encargaré de sus finanzas ahora. Ya no es buena con los números. Como si ya estuvieras ausente, como si no estuvieras en la habitación de al lado con las manos aún temblando. Tragué duro. ¿Por qué no me dijiste? Intenté, dijo suavemente. Pero el duelo nubla las cosas. ¿Y la culpa? La culpa nos hace dar oportunidades a personas que no las merecen. Miré el arbusto de lavanda, sus pequeñas cabezas moradas asintiendo con la brisa. Pensé que le estaba ayudando. Después de que Jason murió, ella estaba tan frágil. No podía dejar de apretar la mandíbula. Me di cuenta de que si simplemente me mantenía al margen, ella volvería a encontrar su camino. Y lo hizo. Margaret dijo, de espaldas. No fue cruel. Era la verdad, y cayó de manera clara. Solía llamarme todos los días cuando Jason estaba enfermo. Dije más para mí que para ella. Incluso antes del diagnóstico, ella llamaba y preguntaba sobre vitaminas, sobre homeopatía, sobre su sueño. Parecía tan dedicada. Y luego, después, Margaret dijo suavemente. Esa devoción se volvió hacia adentro. Control, pánico, miedo. Pero en lugar de enfrentarlo, se envolvió en martirio y te convirtió en el problema. Me senté en silencio, dejando que se asentara. ¿Crees, pregunté finalmente, que es mi culpa por no haberme opuesto antes? Margaret se acercó, su mano cálida contra la mía. Ella, escúchame. El silencio no significa culpa, y el amor no es una deuda. Ella aprovechó tu confianza. Eso no es un error. Es una elección. Las lágrimas vinieron, entonces silenciosas y no bienvenidas. No sé cómo arreglarlo, susurré. No puedes arreglar a las personas que no te ven como una persona, dijo ella. Te proteges de ellas. Así es como se ve el amor cuando finalmente se vuelve hacia adentro. Asentí lentamente. Tenía razón. Siempre la había tenido. Le di a un abogado las pruebas. Dije, él está revisando todo. Bien, dijo firmemente. Que él deje que alguien más cargue con el peso por una vez. Terminamos nuestro té en silencio. Los pájaros cantaban en algún lugar cercano, y el aroma de lavanda era fuerte, aterrador. Antes de irme, me abrazó fuerte, más tiempo de lo habitual. No dejes que ella robe tu calma, susurró. En el camino de regreso al refugio, pensé en esas palabras. Calma, no debilidad, no ignorancia, calma. Entré a la oficina del abogado solo 2 días tarde con todas las pruebas que pude reunir. He documentado todo como sugeriste, dije. Se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados, aún sin tocar nada, y dijo, bien. Veamos. Miró cuidadosamente cada documento. He leído sobre casos como este, dijo lentamente. Pero nunca he tenido uno que llegue a mi puerta tan organizado. Le sonreí levemente. Fui tesorera de la iglesia durante 15 años. Sé cómo llevar registros. Se rió suavemente, luego se puso serio. Elaine, esto no es solo explotación de ancianos. Si lo que hay en ese cuaderno y en la USB se sostiene, estamos hablando de fraude, falsificación, posible incumplimiento del deber fiduciario. ¿Podemos deshacer lo que ella ha hecho? Pregunté sobre el estatus de cofiduciaria, el acceso a la cuenta. Abrió el cuaderno y escaneó algunas páginas. Si las firmas fueron manipuladas, sí. Si fuiste coaccionada bajo falsos pretextos, sí, tomará tiempo. Comenzaremos con una moción para revisar las enmiendas del fideicomiso y presentaremos una orden de restricción para congelar la actividad hasta que se complete una auditoría completa. Asentí lentamente. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía rápido. No estaba acostumbrada a hablar así, como una demandante, como alguien que ha tenido suficiente. Hay una cosa más, dije. Él miró hacia arriba. No quiero esto solo al revés. Quiero un registro de lo que ella hizo. Un registro legal, así que si alguna vez intenta hacer esto de nuevo, a mí o a cualquier otra persona, habrá un rastro.
Él asintió. Podemos seguir tanto la acción civil como referir el abuso financiero al fiscal del distrito. Con tu documentación, es fuerte. Salí de la oficina una hora después sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. No porque algo se hubiera solucionado aún, sino porque se había colocado la primera piedra. Por primera vez desde que Rachel deslizó su mano sobre la mía y dijo, solo firma aquí, mamá. Sentí que el suelo bajo mí volvía a ser sólido. Tomé el camino largo de regreso al refugio. Dejé que el ruido de la ciudad pasara a mi lado. Dejé que el viento jugara con el cuello de mi abrigo. Rachel aún no lo sabía. Probablemente todavía estaba conduciendo su auto nuevo, probablemente todavía le decía a sus vecinos que era cuidadora, una salvadora. Pero ya no estaba sosteniendo el bolígrafo. La historia había cambiado de manos. Llegó en un sobremanila deslizado bajo la puerta del refugio por un mensajero que no esperó por firmas. Conocía ese tipo de sobre, grueso, legal, pesado con el peso de las intenciones de otra persona. Lo abrí lentamente, mis manos de repente frías a pesar del calor del verano. Notificación de petición de tutela. Presentada por Rachel Hastings. Base alegada, demencia en etapa temprana. Incapacidad para manejar asuntos financieros, médicos o legales. Se recomienda supervisión judicial inmediata. Mis oídos sonaron. Me senté bruscamente en la cama. El suelo se inclinó. Las palabras se difuminaron, luego volvieron a enfocarse. Ella estaba tratando de llevarse todo, no solo mi dinero, no solo la confianza, mi mente. Quería que el Estado creyera que yo era incapaz. Quería que los tribunales me colocaran en una caja, en silencio, monitoreada, alejada de cualquier poder para defenderme. Pasé las páginas, escaneando su declaración. Tiene problemas para recordar fechas. Se ha vuelto paranoica, acusando a la familia de robo. Se pierde. Olvida nombres. Leía como ficción, pero el tipo de ficción diseñada para destruir una vida lentamente a través de papeleo y duda. Y luego, enterrada en la última página, una solicitud de autoridad de emergencia temporal. Si se concede, tendría acceso total a todas mis cuentas mientras la petición estaba pendiente. No estaba esperando ganar. Solo necesitaba que la puerta estuviera entreabierta. No podía respirar. Quería gritar, romperlo, marchar hasta su casa y arrojárselo a la cara con desdén, pero no lo hice. Lo doblé, lo volví a meter en el sobre, me quedé allí en silencio durante 20 minutos, dejando que el calor subiera por mi cuello. Esto era guerra. Y ella estaba dispuesta a enterrarme viva para ganarla. Pero lo que Rachel no sabía era que había elegido la versión equivocada de mí para pelear. El viejo yo, el que se cuestionaba a sí mismo, que se disculpaba cuando la acusaban, que dejaba que el amor excusara todo. Esa mujer había muerto en la acera la noche en que Rachel me arrastró del cabello frente a sus hijos. ¿Qué quedaba ahora? Alguien quirúrgico, enfocado, alguien que no necesitaba alzar la voz para desmantelar una mentira. Le envía un mensaje al señor Everett con dedos temblorosos. Recibir petición. Es un juego de tutela. El paquete completo se entregará en su oficina esta noche. Él respondió en menos de un minuto. Presentaremos la impugnación de inmediato. No te involucres con ella directamente. No estás sola en esto. Lo leí 2 veces. No estás sola en esto. Rachel había contado con esa soledad. La había cultivado como un jardín, arrancando cada raíz de apoyo en mi vida. Amigos, iglesia, comunidad, cortados bajo la apariencia de preocupación. Pero la tierra seguía ahí. Y ahora algo estaba creciendo de nuevo. Esa noche copié cada página, hice 2 copias de respaldo en USB. Envié una a Everett, la otra a un apartado postal cerrado que había abierto bajo un nombre diferente por si acaso. Dormí ligero, completamente vestida, con el diario bajo la almohada. Podía llamarme delirante, pero ya no estaba desprevenida. Que presentara lo que quisiera. No iba a suplicar. Iba a construir. Y para cuando esto llegara a la corte, su historia sería la que no se sostendría. No grité cuando recibí la citación judicial. No llamé a Rachel. No pedí explicaciones. Ni siquiera respondí a la carta de su abogado, que llegó un día después como un reloj, gruesa con tranquilizadoras condescendientes de que la petición era en el mejor interés de su madre. En su lugar,
Fui a cada evaluación que ella exigió en silencio, con calma, análisis de sangre, exámenes neurológicos, pruebas de memoria donde me pedían repetir patrones y recordar secuencias e identificar una nuez de una almendra. Me pidieron dibujar un reloj. Lo dibujé perfectamente. En un momento, el médico examinador, un hombre mayor con gafas de montura metálica y un tono clínico suave, me pidió que nombrara al presidente actual, al vicepresidente y el año. Los mencioné con la misma inflexión que usaba para dar anuncios de la iglesia los domingos por la mañana. Cuando terminamos, me miró durante un largo tiempo. Tu hija dice que olvidas los nombres de las personas, dijo. ¿Es cierto? Olvido a las personas que no significan nada para mí, respondí sin emoción. Mi capacidad para recordar ahora es solo más selectiva. Él sonrió, casi se rió. ¿Alguna vez olvidas el de ella? Lo miré directamente a los ojos. Ojalá pudiera. Él hizo una nota. Al final de la sesión, se levantó, ofreciéndome su mano. Señorita Hastings, he hecho este trabajo durante 27 años. No hay nada malo con tu mente. Entonces, ¿por qué estoy aquí? No respondió. Porque ambos sabíamos. Rachel no estaba preocupada por mi salud mental. Se sentía amenazada por mi independencia. Ella estaba utilizando la misma preocupación que una vez me hizo abrazarla durante sus ataques de pánico después de la muerte de Jason. La misma ternura que mostré cuando lloró esa primera noche en el hospital. El mismo amor que pensé que me protegería de esta traición exacta. Pero el amor, como estaba aprendiendo, solo te protege cuando la otra persona respeta tu humanidad. Rachel no lo hacía. No más. Ella respetaba mis bienes, mi conformidad, mi silencio, pero no a mí. Más tarde esa semana, recibí un sobresellado del doctor. Dentro había una declaración firmada y mecanografiada basada en múltiples evaluaciones independientes. La señorita Lane Hastings tiene plena capacidad mental y es completamente capaz de manejar sus asuntos legales, financieros y personales. No hay indicios de deterioro cognitivo. Más peticiones no están respaldadas médicamente. Leí la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el bolsillo de mi abrigo. Un arma de verdad, un escudo. Y aún así, no me sentía victoriosa. Me sentía cansada. Cansaba de defender mi derecho a existir como una persona completa. Cansaba de probar que no estaba rota, confundida, perdida. Pero esta vez, ese agotamiento no me aplastó. Me enfocó. El señor Everett no perdió un segundo. La mañana después de que entregué la carta del doctor, presentó una moción en contra de la tutela. Adjunto había una declaración notariada del médico. Fría, precisa, devastadora. Luego vinieron las citaciones, solicitudes de registros financieros del fideicomiso, las cuentas bancarias personales de Rachel y cada tarjeta de crédito vinculada a mi número de seguro social. Ella aún no lo sabe, dijo Everett. Pero ya estamos 10 movimientos adelante. Fue la primera vez en semanas que me dejé sonreír. Mientras Everett redactaba mociones, comencé a compilar todo lo demás. Cadenas de mensajes de texto, correos electrónicos, notas que ella pensaba que estaban borradas, pero que vivían para siempre en la nube. Lo organicé todo en carpetas marcadas con notas adhesivas, servicios públicos, compra de vehículos, documentos del fideicomiso alterados, grabaciones telefónicas. Fue meticuloso, agotador, pero necesario porque Rachel seguía gastando. Ella no sabía que habíamos congelado la actividad del fideicomiso. Aún no le habían entregado el aviso de auditoría, así que seguía moviéndose como si nadie estuviera mirando. Un par de recibos aparecieron en mi correo electrónico de respaldo, alertas reenviadas de una tarjeta de tienda por departamento que aún tenía mi nombre. Rachel nunca se molestó en cambiar la configuración. Uno era por un sistema de cine en casa de $3,400. El otro, un bolso que valía más que mi cheque mensual de jubilación. Había pasado de la desesperación a la decadencia. Me preguntaba cómo se lo explicaba a los niños y preguntaban por qué los ahorros de la abuela estaban pagando por noches de cine y bolsos de diseñador. Dudaba que lo hicieran. Rachel era buena para convertir la verdad en cuentos de hadas. Ella es frágil, niños. Necesita ayuda. Me pidió que manejara las cosas. No entiende el dinero como nosotros. Mentiras codificadas en preocupación.
Rachel siempre había sabido cómo hacer que el egoísmo pareciera sacrificio. Me quedé en silencio, no llamé, no aparecí, dejé que ella creyera que había ganado, que me habían llevado a alguna residencia de ancianos, demasiado débil para defenderme. No sabía que la fecha de la corte se acercaba. No sabía que Everett ya había redactado una petición para removerla como cofiduciaria. No sabía que su propio rastro de gastos estaba tejiendo la soga alrededor de su posición legal mientras tomaba lácteos y publicaba citas inspiradoras en Facebook sobre la familia siendo todo. Estaba poniendo ladrillos no por venganza, sino por verdad. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. No físicamente, aunque el aire acondicionado era brutal, sino emocionalmente desapegada y clínica. Olía a papel viejo, ansiedad y polvo. Me senté en la mesa del peticionario, con las manos dobladas ordenadamente sobre la mesa frente a mí, Everett a mi lado, su maletín abierto como un arma. Rachel entró vestida con un blazer a medida y suaves rizos, su lápiz labial era un tono un poco demasiado fuerte. Me miró una vez, los ojos vacíos, y tomó su lugar al otro lado del pasillo con su abogado. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. No temblé. No me inmuté porque sabía lo que venía y finalmente estaba lista para ello. Rachel fue la primera en hablar. Su abogado comenzó con frases como profunda preocupación, signos tempranos y seguridad preventiva. Luego Rachel tomó el estrado. Su voz era calmada, convincente. Incluso logró derramar una o dos lágrimas. Mi madre ha estado luchando desde que murió mi esposo. Se olvida de las cosas, se repite, pierde el control de sus medicamentos. Una vez la encontré vagando. Objeción. Everett interrumpió. Tenemos registros médicos que contradicen directamente este testimonio. El juez asintió. Aceptada. Continúe, pero mantenga los hechos. Rachel asintió, los ojos muy abiertos con una humildad ensayada. Por supuesto, solo quiero protegerla, eso es todo. Siempre ha sido tan orgullosa. No quería avergonzarla al forzar ayuda. La miré en silencio mientras usaba el amor como un arma en tiempo real, como si no hubiéramos estado sentadas en la misma mesa, como si no me hubiera agarrado del cabello con mis nietos mirando. Entonces Everett se levantó, Su Señoría. Nos gustaría presentar documentación que demuestra que la señora Hastings tiene plena capacidad mental junto con evidencia de que la peticionaria ha usado el poder que se le otorgó para desviar fondos de un fideicomiso, redirigir activos financieros y hacer grandes compras no autorizadas. El abogado de Rachel objetó. El juez lo permitió. Everett entregó un montón de documentos, copias de enmiendas al fideicomiso, transcripciones de voz, recibos citados, la carta del médico que me declara completamente competente. El juez hojeó lentamente. La sala se quedó en silencio y fue entonces cuando lo vi. La postura de Rachel cambió. No fue dramático, pero algo en su columna se debilitó. Su boca se tensó. Sus manos se curvaron ligeramente en su regazo. No esperaba resistencia. Esperaba silencio. Señora Hastings, dijo el juez, ¿le gustaría hacer una declaración? Me levanté lentamente, caminé hacia el frente de la sala. El micrófono crujió suavemente mientras me inclinaba. No estoy aquí por venganza, dije, con la voz clara. Estoy aquí porque mi hija intentó borrarme con una firma. La habitación no se movió. Quería que me fuera legalmente antes de que pudiera decir que no. No a su gasto. No al control. No a ser borrado de mi propio nombre. La abogada de Rachel se movió incómoda. La dejé manejar las cosas después de que su esposo murió. Por confianza, por amor, y ella convirtió eso en posesión. Me volví hacia el juez. Ella presentó esta petición para poder gastar libremente y dormir bien, todo mientras decía que era por mi seguridad. Los ojos de Rachel estaban en el suelo ahora. Su señoría, no estoy confundido. No estoy inestable. No estoy perdido, pero he sido abusado financiera, emocional y legalmente. Silencio. Luego el juez habló despacio, con cuidado. Este caso avanzará con una revisión financiera completa. La evidencia de manipulación es convincente. La corte está profundamente perturbada por la supuesta traición de confianza en el nivel más íntimo. Everett puso una mano firme en mi hombro mientras me sentaba de nuevo. Y mientras Rachel salía, con los ojos vidriosos y la boca firme, no sentí triunfo. Sentí certeza.
El silencio en el que había vivido durante demasiado tiempo se había terminado. La oficina del fiscal de distrito estaba en un edificio gubernamental beige que zumbaba con el tipo de silencio fluorescente que solo la burocracia puede crear. Me senté frente a una joven con un traje azul marino. Su placa decía investigadora, pero sus ojos decían que había visto suficientes familias rotas para saber hacia dónde iba esto. No vine con lágrimas. Vine con una caja. Dentro estaban el cuaderno, el USB, los recibos citados, las copias de la enmienda del fideicomiso, las notas de voz de Rachel y una carpeta manila etiquetada con el sello de la declaración jurada Hastings. La deslicé por el escritorio y dije, está todo ahí. Años de erosión, firmados, fechados y documentados. Ella abrió la carpeta lentamente, leyendo las primeras líneas de mi testimonio escrito. ¿Dices que ella falsificó la enmienda? No. Dije que me manipuló para que la firmara. Dijo que era solo para simplificar las cosas. Hice preguntas. Ella tenía respuestas. Ninguna de ellas era verdadera. Y el chazo pagado con una transferencia de mi cuenta. Después de que ella se convirtió en cofiduciaria, la mujer asintió. No parecía sorprendida, solo triste. Los casos de abuso financiero como este, dijo, rara vez tienen este nivel de documentación. La mayoría de las víctimas no pueden rastrear lo que se ha tomado o tienen demasiada vergüenza para admitir que sucedió. La miré a los ojos. No tengo vergüenza. Me mintieron. Ella tocó la carpeta suavemente. ¿Estarías dispuesto a testificar sobre esto bajo juramento? Ya he testificado en la corte para detenerla de robar mi nombre. Testificaré de nuevo para detenerla de hacer esto a alguien más. Ella hizo una pausa, luego se levantó. Volveré. Esperé en esa habitación fría durante casi 20 minutos, con las manos apretadas alrededor de una taza de café que se había enfriado. Cuando ella regresó, no estaba sola. Un hombre alto con un traje gris y ojos agudos la siguió. Este es Eddie Carson, dijo. Él revisó tu archivo. Se sentó a su lado, hojeó algunas páginas rápidamente y luego miró hacia arriba. Señorita Hastings, si incluso parte de esto se confirma a través de la auditoría, va mucho más allá de errores financieros. Podríamos enfrentar cargos serios, incluyendo fraude, abuso y un reembolso ordenado por el tribunal. Haga lo que tenga que hacer, dije. No estoy aquí para lastimar a mi hija. Estoy aquí para detenerla. Se inclinó hacia adelante. Serio. Comenzaremos una revisión completa, pero también estoy solicitando una orden de arresto silenciosa. Sin medios, sin aviso previo. Si nos movemos, nos moveremos de manera decisiva. Asentí una vez. No quiero que esto sea público. No por mí, pero sí quiero que sea permanente. Esa tarde, tomaron posesión del USB y la libreta y prometieron un seguimiento dentro de la semana. Salí de la oficina del fiscal con una sensación más ligera, no alegre, no vindicada, solo clara. Rachel aún pensaba que esto era una disputa civil. No se daba cuenta de que el Estado estaba a punto de entrar por la puerta con esposas. De regreso al refugio, pasé por la misma cafetería donde una vez me compró una galleta y dijo, ¿ves? Sí cuido de ti. Entré, pedí el latte más grande del menú y lo pagué con mi propio dinero de la tarjeta bancaria que ella no sabía que había vuelto a emitir a mi nombre. Luego me senté y tomé un sorbo lentamente. Sin tarjeta robada, sin permiso necesario, sin agradecimientos debidos porque esta vez no supliqué por justicia. La entregué. Sucedió un miércoles, un día de semana normal. El tipo de día que la gente asume es demasiado aburrido para tener consecuencias. Rachel estaba en el trabajo. Siempre hacía hincapié en decir eso en el trabajo, como si yo debería estar orgullosa de su capacidad para equilibrar el fraude y la crianza mientras usaba un blazer ajustado. Yo estaba sentada frente a Lady E. Carson en una pequeña oficina en el centro, finalizando algunas notarizaciones más. Él había dicho las palabras de manera casual. La orden fue ejecutada esta mañana. Mi respiración se detuvo. ¿Qué quieres decir? Ella fue detenida en su oficina. Sin comunicado de prensa, sin cámaras, pero sus compañeros de trabajo vieron todo. Lo imaginé. El clic de los tacones por el pasillo. La confusión en sus ojos cuando los oficiales entraron. El momento en que las esposas tocaron sus muñecas, no apretadas, no brutales, solo deliberadas y públicas.
Rachel siempre había estado preocupada por las apariencias. La madre perfecta, la hija devota, la viuda en duelo con un chasua y un complejo de mártir. La imagen era su armadura. Ahora se había ido. Carson siguió hablando, enumerando los pasos legales, la acusación, la revisión de la fianza, posibles congelamientos de activos, pero apenas lo escuché porque, por primera vez en meses, no estaba preocupada por lo que Rachel podría hacer a continuación. Ella ya no estaba al volante. Exhalé y sentí como si liberara un aliento que no me di cuenta que había estado conteniendo desde la noche en que ella me arrastró del cabello frente a mis nietos. Carson se puso de pie y me estrechó la mano. No ha terminado, dijo. Pero ella no puede tocar tus finanzas otra vez. Y si el juez está de acuerdo con nuestra moción, se le prohibirá actuar como fiduciaria para alguien más nunca más. Salí del edificio solo, pero firme afuera. El viento era agudo. No cruel, sino purificador. Pasé por un kiosco, medio esperando ver su cara pegada en algún lugar, pero no había nada. El silencio me venía bien. Esto no era sobre vergüenza. Era sobre seguridad. Era sobre trazar una línea en tinta en lugar de esperanza. La sala del tribunal era la misma. El mismo juez, los mismos bancos de madera, el mismo zumbido frío de las luces fluorescentes. Pero esta vez, algo había cambiado. Esta vez, Rachel no estaba sentada erguida en su blazer a medida con una expresión cuidadosamente arreglada. Esta vez, un oficial del tribunal escoltó, vestía un traje azul marino demasiado grande en los hombros, sus muñecas estaban desnudas donde solía llevar joyas. No me miró. Ni una vez. Me senté al lado del señor Everett, tranquilo. Sin notas frente a mí. Sin papeles apretados y manos temblorosas. Ya no necesitaba armadura. Yo era la historia ahora. El juez se dirigió a la sala con el mismo tono cortante. Estamos aquí hoy para una audiencia de prueba sobre los cargos de abuso financiero, fraude y violación fiduciaria respecto al Hastings Trust. El abogado de Rachel hizo un último intento de girar los hechos. Tensión emocional, malentendidos, tensión familiar, pero incluso su voz titubeó bajo el peso de lo que ya se había presentado. Y luego el juez me miró. Señora Hastings, ¿le gustaría testificar? Me levanté. Caminé hacia el estrado de testigos lentamente, deliberadamente. El juramento se sintió pesado esta vez, no porque temiera mentir, sino porque había esperado tanto tiempo para ser escuchada. Amaba a mi hija, comencé. Confiaba en ella. Después de que su esposo murió, me dijo que necesitaba ayuda. Pensé que le estaba dando consuelo. Lo que le di, en verdad, fue oportunidad. Los ojos de Rachel permanecieron fijos en la mesa. Dijo a los vecinos que yo estaba deslizándome. Redirigió mi correo, tomó control de mi acceso bancario, me dijo que se encargaría de todo. Me volví hacia el juez, no hacia ella. No firmé un poder. Firmé confianza. Y ella lo usó para escribir cheques para ella misma, no para cuidarme. La sala estaba en silencio. El señor Everett le entregó al tribunal un último folder. Fotos de las compras, los artículos de lujo, el auto, la transferencia del trust, luego los archivos USB, las transcripciones de mensajes de texto y finalmente la carta del médico declarando mi competencia mental. Innegable, clínica, completa. El juez revisó todo con la lenta precisión de alguien que arma un rompecabezas cuya respuesta ya conocía. Luego habló. El tribunal encuentra que la conducta de la señora Rachel Hastings representa una traición profunda, no solo de deber fiduciario, sino de una confianza fundamental entre padre e hijo. La evidencia de manipulación, aislamiento y explotación financiera es abrumadora. Este tribunal recomienda que se presenten cargos criminales bajo la sección 368 del Código Penal. Rachel no habló. No se inmutó. Simplemente se quedó allí, congelada. El juez continuó. Además, la señorita Lane Hastings es reinstalada como única fideicomisaria del fideicomiso familiar Hastings. El tribunal reconoce su plena autonomía, y todo acceso restante concedido a la señora Rachel Hastings queda revocado, con efecto inmediato. Se hizo, no con drama, no con gritos, sino con una sentencia tan definitiva como una puerta cerrada de golpe. Bajé y regresé a mi asiento. No vinieron lágrimas, solo claridad. No miré a Rachel mientras la sacaban de la sala del tribunal.
No había nada más que ver. Ella no me miró ni una vez durante el testimonio. Y me di cuenta de que no era vergüenza. Era miedo. Porque por primera vez, no estaba tratando con una anciana confundida que preguntaba dónde estaba su tarjeta bancaria. Estaba tratando con alguien que sabía exactamente dónde había ido a parar cada dólar, firma y mentira. Y ahora toda la sala también lo sabía. Pensé que sabía por qué lo hizo. Pensé que era codicia, control, algún hambre retorcida por poseer lo que no era suyo. Pero cuando el fiscal presentó la última pieza de evidencia, ni siquiera yo estaba lista para lo que vino después. Su señoría, dijo, levantando un archivador. En el transcurso de nuestra auditoría financiera, descubrimos un motivo secundario no revelado en la presentación original. Pasó el archivador al juez, quien lo abrió lentamente. Esto incluye informes de crédito, antiguos registros comerciales y documentación de cuentas morosas vinculadas a Jason Hastings, el fallecido esposo de la demandada. Rachel finalmente miró hacia arriba, no al juez, sino a mí. Sus ojos se abrieron, sus labios se separaron. Sabía lo que venía. El fiscal continuó, después de la muerte del señor Hastings, la señora Rachel Hastings heredó no solo sus deudas personales, sino las obligaciones no pagadas de un negocio fallido que él había ocultado tanto de ella como de su madre. Cerca de 92,000 pesos en préstamos atrasados, disputas con proveedores y multas fiscales. La sala del tribunal quedó en silencio. Ella comenzó a transferir dinero de las cuentas de su madre menos de 3 semanas después de conocer la magnitud de esas deudas. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. En resumen, su señoría, Rachel Hastings utilizó el fideicomiso financiero de su madre para limpiar silenciosamente los restos de su esposo. No por malicia, quizás incluso por desesperación. Pero al hacerlo, cometió fraude deliberado, tergiversación y explotación de ancianos a una escala muy superior al descuido emocional. No podía moverme. Ni siquiera podía parpadear. Todo lo que podía hacer era mirar la página que el juez sostenía ahora. Fotocopias de avisos de deuda, transferencias bancarias, acuerdos de pago falsificados, mi nombre garabateado en documentos que nunca había visto. Ella lo había hecho todo. Y no solo porque era cruel, sino porque se estaba ahogando. Rachel no solo quería mi dinero. Lo necesitaba para mantenerse a flote. Para proteger una reputación que Jason ya había destruido antes de que el ataque al corazón lo llevara. La traición dolió más que cualquier otra cosa. No porque fuera peor, sino porque estaba basada en una mentira que nunca supe que existía. Todas esas noches pensé que ella estaba de luto. Ella estaba maquinando. Todas esas veces que me dijo, no te preocupes por las cuentas, mamá. Yo lo tengo bajo control. Ella estaba a parchar una nave que se hundía con mi jubilación. Y nunca, ni una sola vez, dijo la verdad, suspiró el juez, pellizcándose el puente de la nariz. Esto explica el patrón, la urgencia, pero no excusa la conducta. Miró directamente a Rachel. Tenías otras opciones. Podías haber solicitado la bancarrota. Podías haber venido al tribunal. Podías haber sido honesta. En cambio, robaste a la única persona que aún estaba a tu lado. Rachel bajó la cabeza. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No sentí nada. Ni venganza, ni triunfo, ni satisfacción, solo frialdad. Jason había dejado un desastre, y Rachel me había enterrado bajo él para sobrevivir. No entró en mis cuentas para hacerme daño. Simplemente no le importó lo suficiente como para no hacerlo. Esa fue la verdadera tristeza, no el crimen, la indiferencia. La sala del tribunal se vació lentamente después de eso. Everett puso una mano en mi espalda mientras recogía mis cosas. ¿Estás bien?, preguntó. No, respondí en voz baja. Pero estaré bien. Porque ahora, por fin, no hay nada oculto. Sin secretos, sin ilusiones, solo verdad. Y aunque me rompió por dentro, era mía otra vez. La sentencia no fue dramática. Sin grilletes, sin suspiros en la sala, sin martillo golpeando, solo la voz calmada y uniforme del juez mientras leía el veredicto en voz alta. Rachel Hastings ha sido declarada culpable de serias irregularidades financieras que involucran a su madre anciana junto con un incumplimiento de responsabilidad fiduciaria. El tribunal ha ordenado que devuelva 147,620 pesos a Elaine Hastings a través de un plan de restitución estructurado que entra en vigor de inmediato.
Rachel no se movió. Se quedó quieta, callada, pálida, ininteligible. Su abogada le tocó suavemente el brazo, tal vez para anclarla. Ella no respondió. El juez continuó, con un tono firme. Dada su situación de tener hijos dependientes y la falta de antecedentes penales, el tribunal concede arresto domiciliario por un periodo de 12 meses. Durante este tiempo, la señora Hastings llevará un monitor GPS, asistirá a consejería y renunciará a todo control sobre las cuentas financieras compartidas. Cualquier violación de estos términos resultará en encarcelamiento inmediato. Luego se volvió hacia mí, suavizando su voz. Señora Hastings, puede buscar remedios civiles si lo desea. Este tribunal la considera completamente capaz de manejar sus asuntos financieros. Asentí. No porque tuviera planes de demandar, sino porque necesitaba esas palabras. En el registro, completamente capaz. La sala del tribunal se vació lentamente. Un borrón de pasos, voces murmuradas. Everett se inclinó, susurrando algo sobre los próximos pasos. No lo entendí porque los hijos de Rachel, mis nietos, todavía estaban sentados en la galería, mirándome. Emily, la mayor, estaba llorando. Drew solo parecía perdido, tirado en dos direcciones que no entendía. Una trabajadora social estaba cerca, llamándolos suavemente para que se fueran con ella, pero ellos se quedaron. Emily dio un paso adelante. Su voz temblaba. No sabía, abuela. Lo juro. Asentí. Lo sé, cariño. ¿Estás bien? Hice una pausa. No, dije honestamente. Pero estoy mejor de lo que he estado, me abrazó con fuerza. El tipo de abrazo que das cuando todo lo que pensabas que sabías de repente cambia. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, dije. Y lo decía en serio. La corte me dio la tutela temporal de los dos niños hasta la próxima audiencia. Rachel no objetó. No dijo una palabra. Simplemente salió, reservada, callada, sin mirar atrás. Más tarde esa semana, me mudé a un pequeño apartamento cerca de la playa. Nada lujoso, pero era mío. Solo mío. Mi nombre en el contrato, mi propia llave de correo en mi bolsillo. Sin trucos, sin sombras, solo paz y el comienzo de algo.